En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Tiempo para el abierto, tiempo para el análisis. Mañana de miércoles con temporal, sobre todo en el este de la península, a la espera de fuertes lluvias otra vez. Y aquí, a cubierto, Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal el verano? Todo bien, pero muy corto. Pero muy corto. Siempre corto. Siempre. Dure lo que dure. Dure lo que dure. Siempre es muy corto. Mariola Orrea, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Corto también el verano? Sí, corto, pero bueno, lo hemos disfrutado mucho, así que no nos vamos a quejar. Vale, y Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Se te ha hecho corto o se te ha hecho largo? Larguísimo. ¿Se te ha hecho largo? Sí, estamos mejor aquí y ahora en la SER, felices. Vale. En el verano se gasta mucho dinero y se descansa poco. El ratito que estás aquí, al menos, mucho mejor. Estás resguardado. Venga, vamos ya con la actualidad de la jornada. Hoy va mucho de nombres propios, se lo venimos contando desde primera hora, pero vamos a empezar por el nombre propio que está siendo la polémica de las últimas horas. Es uno de los grandes temas de debate y también, evidentemente, de confrontación entre el gobierno y la oposición, y es el nombramiento del todavía ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Hoy va a dar explicaciones en el Congreso, el ministro de Economía, para comunicar este nombramiento. De momento el gobierno lo que dice es que Escrivá es el mejor perfil técnico, pero ni al Partido Popular ni a algunos de los socios del PSOE les gusta cómo se ha hecho el nombramiento, porque Escrivá va a pasar directamente de la mesa del Consejo de Ministros a ser gobernador del Banco de España. Y esto también supone que Pedro Sánchez tendrá que hacer, además, otro cambio en el Ejecutivo. Sí, la designación de Escrivá va a obligar a Sánchez a hacer un ajuste en el Consejo de Ministros. Todo está en manos del presidente, que es quien tiene la última palabra, pero hay fuentes del gobierno que dan por hecho que ese ajuste será quirúrgico. Mínimo se limitará a nombrar a un nuevo titular para la cartera que se creó hace menos de un año, a raíz, además, de la salida de Nadia Calviño del Ejecutivo. El de Escrivá ha sido el nombre que Sánchez ha puesto sobre la mesa de la negociación con el PP desde el principio. El jefe del Ejecutivo no ha ocultado durante estas semanas su preferencia por el ministro de Transformación Digital. Entiende que cumple con los requisitos técnicos y la cualificación que merece un puesto como el de gobernador, y por eso no ha ocultado su preferencia. De hecho, en el mes de julio el presidente ya elogiaba así al ministro de Transformación Digital, adelantándose también a algunas de las críticas que hemos escuchado ya por parte de la oposición. Hay una tradición en muchos países donde ha habido ministros que han sido gobernadores de sus bancos centrales. El señor Guindos pasó de ser vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía, a vicepresidente del Banco Central Europeo. Pero si me pregunta por el currículum de José Luis Escrivá, yo creo que hay pocos en España que tienen la experiencia acreditada en materia de política monetaria que tiene el ministro Escrivá. Ese va a ser seguro uno de los argumentos que vamos a escuchar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que va a ser el encargado de defender esta tarde la idoneidad de Escrivá ante los grupos parlamentarios. El PP, por su parte, entiende que el nombramiento de Escrivá supone una invasión, una colonización de este organismo. Ya lo decía ayer Alberto Núñez Feijóo. Para nosotros, que no cuente en esta nueva invasión del Banco de España. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco. La tradición, Ángeles, establece que el gobierno elija al gobernador, el principal partido de la oposición decide el nombre del subgobernador, pero que sea el nombre de Escrivá el que ha puesto el gobierno sobre la mesa ha hecho que los populares se nieguen a participar en esa renovación y no van a proponer a ningún candidato para ese puesto de subgobernador del Banco de España. Guille, gracias. Hasta luego. Aquí la polémica política. Vamos con la pata más económica, porque el gobierno que va a nombrar hoy a José Luis Escrivá hace un movimiento que se acelera porque el reloj corre. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? Y corre para que el Banco de España, con plena representación, ya esté en la próxima reunión de tipos de la semana que viene. Sí, hay trámites muy rápidos, express, que nos están esperando. Primero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como estáis contando, va hoy al Congreso. Esto es importante, aunque sinceramente es puro trámite, porque esto es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Eso es lo que dice la ley de autonomía del Banco de España, que corresponde a Pedro Sánchez, al presidente, designar. Así que, a partir de ahí todo express. Hoy se comunica al Congreso. Escrivá cesa como ministro, es designado como gobernador de manera inmediata y jura su cargo previsiblemente esta semana. ¿Por qué esta velocidad? Porque, como tú estás diciendo, el Banco Central Europeo se reúne en Frankfurt la semana que viene, días 11 y 12, y esa reunión es
capital, se van a bajar los tipos de interés, nos van a bajar las hipotecas allí, España tiene que votarlo. Así que se necesita gobernador plenamente operativo antes del miércoles y en esta estamos. Bueno, ¿y el nombramiento? ¿Qué conflictos de intereses puede generar? Pues vamos con lo legal y vamos con lo moral. Ángeles, legal. Legalmente no hay ningún conflicto. Moralmente esto va a convertir al Banco de España en el pim pam pum político, ya verás. Legalmente, la Ley de Autonomía del Banco de España, artículo 18, dice que el gobernador dirige el banco, dirige el Consejo de Gobierno, dirige la Comisión Ejecutiva, es decir, que lo manda todo. Y legalmente, artículo 24, lo único que se le exige es ser español y tener reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios. Escrivá ha presidido la AIREF, se ha sentado en el Banco Central Europeo, en el Banco de España, en fin, su competencia es a prueba de balas. Así que legalmente todo cuadra, pero el Banco de España emite informes sobre cuestiones como pensiones, mercado laboral, políticas distintas, lo que significa que el gobernador Escrivá se va a pronunciar sobre las políticas que aprobó el ministro Escrivá. El banco que preside Escrivá va a opinar sobre lo que ha hecho el gobierno del que sale Escrivá. Y a partir de ahí es donde empieza ese pim pam pum político. De hecho, Ángeles, contaba y cuenta Lerma que eso ya ha empezado. Invasión, colonización, está diciendo el PP. Lo que nos ha pasado es que desde el año 2014 teníamos un cierto pacto, y ahora lo que tenemos es un reparto. Y si ese reparto, el Partido Popular no designa a nadie, significa que el PSOE se va a quedar con gobernador y subgobernador. Así que no solamente tenemos un conflicto de intereses, tenemos además un desequilibrio en la cúpula. Ángeles, para que la gente que no está tan metida en esto nos entienda, hemos vuelto a los tiempos de Aznar prácticamente, porque en aquellos momentos Caruana, un hombre muy, muy cercano a Aznar, fue designado por Aznar. Y entonces el Partido Socialista puso el grito en el cielo. Y luego llegó el PSOE y designó a Fernández Ordóñez. Y el PP puso el grito en el cielo. En fin, que hemos vuelto a los tiempos en el que el Banco de España era munición para la política y ahora vuelve a ser. Sí, porque en las últimas etapas sí parecía que el Banco de España estaba fuera de la guerra política. Sí, nos hemos quedado con dos gobernadores que parecían fruto del pacto, Linde y Hernández de Cos. De hecho, Hernández de Cos ha sido estricta y puramente el más técnico de esos gobernadores, el menos político de todos ellos, pero efectivamente estamos regresando a una etapa en la que ya no hay pactos, sino que hay repartos. Y ya estamos contando desde primera hora de la mañana, Javier, algunos precedentes que hay fuera de España. Ese es el gran argumento del gobierno. De hecho, hemos escuchado una intervención de archivo de Pedro Sánchez ya escudándose en esos precedentes que hay fuera de España, bueno, que es como la excusa para sacar adelante esta designación, que esta es una práctica común en Europa. Sí, de hecho, eso es estrictamente cierto. Es una práctica no solo común, sino además creciente en Europa. Fuentes del Ejecutivo lo que están diciendo es eso. Oiga, esto se hace en toda Europa. Hay mucho ministro que acaba de banquero central. Y es cierto en algunos casos con calco. Por ejemplo, el gobernador del Banco de Austria este verano, cuando todos estábamos mirando hacia otro lado, el gobierno le ha designado ya para cuando acabe el mandato del actual. Así que ministro de Trabajo pasa a ser gobernador. El del Banco Central de Portugal, Mario Centeno, en el año 2020 saltó literalmente de un día para otro, exactamente igual que Escrivá, de ministro de Finanzas a dirigir el Banco Central. Estos son los dos precedentes prácticamente idénticos a los que se aferra el gobierno. Y luego hay otros dos precedentes, yo te diría que no sé si idénticos, pero sí políticos, que están cargados para el gobierno. Primero, Christine Lagarde, Francia, es la presidenta del Banco Central Europeo desde 2019, ministra de Economía con la derecha. Pero es que Luis de Guindos, vicepresidente desde 2018, fue ministro de Economía hasta 2018 con la derecha, con el Partido Popular. Así que hoy el gobierno lo que está diciendo es, bueno, esto lo hacemos nosotros, lo hacen los demás y lo han hecho también ustedes, le dice al Partido Popular. En total, Ángeles, 11 ministros han terminado en órganos de dirección del Banco Central Europeo. Dicho eso, en el Banco Central Europeo preocupa esto, su creciente politización interna. Pero cierto es que esto empieza a ser práctica común y práctica creciente. Javier, gracias. Un abrazo. Voy a hacer una cosa, voy a ir a la publicidad y a la vuelta arrancamos el análisis con los analistas que se sientan esta mañana en la mesa del abierto del Hoy por Hoy.
por hoy, con Ángeles Barceló. 8:43 de la mañana, 7:43 en Canarias, en el Abierto Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín, con la polémica por el nombramiento del todavía ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. Su currículum no genera ningún tipo de duda. Los precedentes existen, precedentes fuera de España, pero precedentes próximos también dentro de España. Pero sí es verdad, Mariola, nos decía ahora Javier Ruiz, que parecía que el Banco de España en esta última etapa se había librado de la batalla política con los últimos perfiles que había habido de gobernador y se introduce ahora el Banco de España en esta batalla política entre gobierno y oposición. Es una mala decisión, Ángeles, y es un error que yo creo que el presidente todavía puede corregir, sin tener que recurrir al psicodrama al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular o a la exageración en la crítica. Yo creo que hay al menos 3 o 4 razones que justifican esta calificación de la decisión como mala decisión y un error. La primera es que empaña una decisión que es muy relevante, que es la elección de quien va de la máxima autoridad en términos de un órgano autónomo e independiente como es el Banco de España. Y eso exige un poco más de tino, de sensibilidad, de empatía en su mecanismo de elección. Teniendo en cuenta no solo que la mujer del César debe ser honesta, pero sobre todo debe parecerlo, sino también teniendo en cuenta al conjunto de personas que trabajan en el Banco de España y que son un perfil de funcionario que rehúsa estar en los medios de comunicación como parte de una institución que puede estar siendo politizada. Y digo que puede estar porque no digo que la decisión del nombramiento de Escrivá provoque eso, pero que el debate público hace que el Banco de España esté en este debate que perjudica, yo creo, que su reputación. Segunda cuestión, y voy muy rápido. Yo creo que lastra al propio nombrado esta decisión y condiciona su mandato y el ejercicio de su mandato. Si el presidente tenía claro que quería a Escrivá como gobernador, no era necesario que le hubiera renovado con una cartera como la de transformación digital y de función pública. Después de las últimas elecciones y de la formación del último gobierno hubiera podido prescindir de él. Sobre todo porque además él nunca ha estado cómodo en esta cartera, lo ha vivido más bien como una especie de degradación, ¿no? Y tercera argumento, ¿no? Yo creo que erosiona al presidente de gobierno este tipo de nombramientos, le quite o no le quite votos, erosiona la calidad de la gobernanza que proyecta el presidente del gobierno y también al ministro de Economía, que hoy va a tener que defender una decisión en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que es bastante difícil de defender. Y última razón, si uno va al Banco de España y a su página web verá que en el histórico hay 70 gobernadores de España, del Banco de España, y digo bien 70 gobernadores. ¿De verdad que un gobierno del Partido Socialista no encuentra en toda España una mujer con un perfil en materia de política monetaria digno de ser propuesta como gobernadora de España, cuando hoy vamos a comentar, entre otras noticias, digamos, el símbolo que representa que el Poder Judicial esté liderado por una mujer? Pues hoy la noticia debería haber sido que también el Banco de España estuviera gobernado por una mujer. Una mala decisión para Mario Laurrea. Te he escuchado a ti, Ignacio, en las claves y tú no compartes esta opinión. ¿No te parece una mala decisión? No, no me parece una mala decisión. Primero, por una cuestión que parece de cajón, que es esto es un nombramiento que no está obligado a ningún tipo de consenso, es un nombramiento discrecional del presidente del gobierno, porque en el Banco Central Español, en el Banco de España, la principal función que se hace allí no es tanto los informes, que evidentemente son importantes y que se juzgan en función de los resultados, sobre todo cuando habla de prospectiva, si su previsión del PIB acierta o no, y en algunas otras cuestiones, y en eso se puede hablar mucho de los mandatos anteriores del Banco de España, sino en la política monetaria europea. Es decir, en la reunión que tendrá dentro de muy poco tiempo el nuevo gobernador del Banco de España con el Consejo del Banco Central Europeo para decidir algo que sí que afecta mucho a los españoles, mucho más que estos informes, que son las hipotecas, los tipos de interés. Y claro que política monetaria es política también. Y creo que alguien con el perfil de Escrivá, que ha sido capaz, por ejemplo, de liderar reformas que parecían imposibles en Europa, como la reforma de las pensiones, y lograr el permiso de Europa para una reforma de las pensiones muy progresista,
poder hacerlo, poder lograr ese tipo de negociaciones y poder defender los intereses de España en ese Consejo, pues creo que es un perfil bastante idóneo. Yo quiero recordar algunos datos más, no solamente todas las personas que se han citado antes, que se recordaba también en la columna que os mandé esta mañana, de precedentes previos. El presidente del Bundesbank alemán, por no citar ni a Austria, ni a Finlandia, ni a Portugal, ni a Grecia, alguien puede decir, no son países importantes. El presidente del Bundesbank alemán es un militante del Partido Socialista, del SPD, que fue asesor del SPD y que sustituyó al anterior presidente del Bundesbank, que era un asesor directo de Angela Merkel, que era la persona que le ayudaba a Angela Merkel a preparar las cumbres europeas, porque el presidente del Banco Central fundamentalmente forma parte de eso que es la política exterior monetaria, la política exterior común de la Unión Europea y la posición de España en ese debate sobre los tipos de interés, que es en el fondo la última herramienta que tiene la política para intervenir en la economía, o la más importante al menos, la principal herramienta que tienen los tipos de interés. Y creo que ahí, claro que el gobierno tiene mucho interés en que la persona que vaya a pelear por eso tan importante para todos nosotros como los tipos de interés, las hipotecas, si hay que apostar por una política de tipos de interés más laxa, menos laxa, sea alguien pues que tenga la capacidad de negociar eso en Europa, el prestigio suficiente, que tenga también la confianza del gobierno, en fin, una serie de atributos. Y creo que todos esos los cumple Escrivá con otro añadido, el de la independencia. Yo quiero recordar un dato. José Luis Escrivá fue nombrado presidente de la AIREF por el PP, por Montoro, con la mayoría absoluta de Rajoy. La AIREF, como muchos recordarán, nació por esa reforma a la Constitución que obligaba por parte de Europa a tener una serie de disciplinas fiscales y en cuanto al déficit y presupuestarias, y eso obligó a crear un organismo independiente que se dedicaba a fiscalizar las políticas públicas de todas las administraciones para ver si realmente estaban cumpliendo con ese compromiso de tener unos presupuestos realmente creíbles. Y ahí demostró esa independencia. Ahí demostró esa independencia Escrivá. Entre otras cosas, acabó en un pleito con Montoro, porque Montoro, después de nombrar a Escrivá y después de crear esa institución, a través del reglamento intentó limitar sus funciones para que no ejerciese de verdad con independencia. Es decir, para que no pudiese cumplir con esa función de informar sobre si las políticas públicas eran o no las adecuadas o si estaban bien medidas las cuentas ahí. Y yo creo que en ese sentido, Escrivá es un perfil que lo puede hacer muy bien. Carlos. Yo desde que conocí la propuesta del nombramiento me acordé de aquel famoso titular de prensa del año 76 que era «Qué error, qué inmenso error». Este nombramiento no es el idóneo para preservar la imagen de neutralidad y de independencia que yo creo que todos estaremos de acuerdo que se le exige nada menos que al Banco de España. ¿Qué es lo que se penaliza aquí? ¿El currículum del propuesto? En absoluto. En eso creo que estamos todos de acuerdo. En el currículum es idóneo y es intachable para el puesto. Lo que se penaliza sobre todo y por encima de todo es la inmediatez con la que se efectúa. Incluso un exministro, claro que sí, puede ser gobernador. Tarde. ¿Yo puedo terminar, Ignacio? Perdón, Sí. pero inmediatez 2 meses tarde. No, pero por favor. Inmediatez, entiendo que te refieres a que hoy está en el Consejo de Ministros y mañana está al frente del Banco de España. Yo lo explico. Discúlpame. Yo no he hecho la Emilio, lo hubiera hecho en caballería, solo sé rápido. Pero bueno, lo que se penaliza, decía, era la inmediatez, ¿no? Siempre se guarda, por analogía en otros casos, pues un periodo de 1 año, de 2 años, incluso en el de Guindos, recordaba ayer que se guardaron 3 meses, es poco tiempo en cualquier caso. Pero bueno, el descaro, la jactancia, la normalización de cómo se intenta controlar a las instituciones es lo que es una marca de la casa en este estilo de gobernar. Se ha hablado de precedentes europeos, claro que los hay, pero es que aquí, sin mirar a Europa, aquí es que no paramos de ver ejemplos de intentar controlar las instituciones. Ya sabemos que los partidos políticos son estructuras preparadas para acceder al gobierno, mantenerse y controlar todas las instituciones paralelas. Eso es la vocación de un partido político, intentar gobernar. Pero en este caso es que llueve sobre mojado, llueve bastante sobre mojado. ¿El PP qué va a hacer? El PP no puede hacer otra cosa que oponerse por propia coherencia con sus propios actos, por propia coherencia con lo que ha firmado en el reciente pacto para desbloquear la justicia. No puede hacer otra cosa, que sería una incoherencia apoyarlo. Y se rompe una tradición más en la política española, ¿no? Estamos continuamente asistiendo a rupturas de criterios, de liturgia, de normas que eran buenas y saludables, ¿no? El PP ahora va a renunciar a proponer un subgobernador y eso es una mala noticia. Ignacio. Un par de puntualizaciones. Ahora iré contigo, Mariela. Sí. Entre el nombramiento de Luis de Guindos, de la vicepresidencia del gobierno con Mariano Rajoy, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, pasaron 3 meses porque hubo una moción de censura de por medio, no porque hubiese un tiempo allí de descompresión ni nada parecido. Y Luis de Guindos se sienta en ese mismo consejo del que hablaba antes, donde se decide la política monetaria. Es decir, no es un nombramiento menor ni es un nombramiento pequeño, es algo tan importante como ser gobernador del Banco de España o más. Y luego, respecto al
al tema de la mujer del César tiene que ser honrada y no solo parecerlo. Yo creo que al final lo que no podemos pretender es que se fijen criterios distintos en función de quién es la persona. Es decir, no se puede plantear que haya un rasero para medir los actos del Partido Popular y otro distinto para medir los actos del Partido Socialista o de la izquierda. Creo que es bastante injusto acusar al gobierno de colonizar las instituciones cuando simplemente se está cumpliendo con todos los protocolos. La auténtica colonización de instituciones que hemos vivido en España en los últimos 5 años fue el bloqueo durante 5 años largos, que terminan por fin hoy, del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí fue una colonización. Es decir, después de que tú tienes un mandato legislativo, un mandato legal democrático para estar representado en un órgano de gobierno de los jueces, como pierdes las elecciones y no te va bien, bloqueas para, en efecto, colonizar un poder democrático. Nombrar a la persona que considere el gobierno dentro de los criterios legales para una institución no es ninguna colonización, es cumplir con la ley, que es algo que lamentablemente en otras ocasiones no se hace. Mariola. Varias cosas. La primera, yo el rasero que utilizo en este caso para analizar lo que estamos comentando hoy es el mismo fuera una decisión del presidente del gobierno del Partido Popular o del presidente del gobierno del Partido Socialista. ¿Y por qué utilizo el mismo rasero? Y nunca he utilizado aquí la palabra ni colonización política ni nada que se le pareciera. Porque estoy apelando al mismo rasero de regeneración democrática que ha apelado el propio presidente del gobierno. Insisto, si el presidente del gobierno quería nombrar a José Luis Escrivá, no tenía más que haberle dejado en el banquillo apenas un año para refrescar esa situación y a partir de ahí rescatarlo como un buen candidato para el Banco Central. Como gobernador del Banco de España y como representante también en el Banco Central. Por cierto, ninguna de las razones que se están apuntando sobre el perfil curricular del candidato puede alegarse como justificación para avalar esta decisión. ¿Y por qué? Porque las condiciones del perfil son eso, condiciones de elegibilidad. Por lo tanto, lo que es una condición de elegibilidad, es decir, tener un perfil en materia de política monetaria y unos niveles de gestión determinados, no pueden ser la razón de la elegibilidad, simplemente es la condición previa. Solo faltaría que no pudiéramos demostrar que este señor tuviera unas condiciones de cualificación técnica suficientes para elegirlo. Entonces ya estaríamos en el bochorno, no estaríamos en la mala decisión o en un error de decisión. E insisto también en la cuestión de hombre o mujer, porque esto no lo podemos obviar en esta mesa, porque vamos a continuar a pasar al otro tema y vamos a subrayar como positivo que por primera vez en el Consejo General del Poder Judicial esté liderado por una mujer. Por lo que vale para el gobierno de los jueces, vale también para una institución monetaria. ¿Y por qué? Precisamente porque todavía cobra con mucho más valor, porque estamos hablando de 70 gobernadores del Banco de España. Nadie niega, por lo tanto, la cualificación de José Luis Escrivá. Nadie niega la competencia del presidente para elegir a quien le parezca pertinente, porque es una competencia legal del presidente, pero si es lo que quería, que coincide, entiendo, además con la ambición personal de José Luis Escrivá, pero esto no es una cuestión de Estado, gestionar las ambiciones personales de nadie, bastaba con que hubiera retirado del gobierno al candidato y hoy no estaríamos hablando de esto, porque este es el reparo y que conecta además con un esfuerzo de regeneración democrática donde lo que se traslada es a la ciudadanía la idea de que las instituciones, algunas instituciones, particularmente las que están soportadas bajo el principio de independencia de actuación, están separadas de otros poderes del Estado. Y por cierto, Ignacio, discrepo contigo en la idea de que elegir a este candidato nos coloca en una mejor posición en el Banco Central Europeo, porque basta con conocer las lógicas de funcionamiento del Banco Central Europeo para saber que no va de esto la influencia de España en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, la pregunta, yo creo, a mi modesta opinión es: había otros candidatos y candidatas con un nivel de competencia y de elegibilidad suficiente que no tuvieran este reparo, y yo la respuesta que me doy es sí, porque obviamente somos un país de 48 millones de personas. Alguien habrá. Y alguien habrá. Alguien habrá también
con esa tendencia, con esa idea de paloma que se ha vendido José Luis Escrivá en nomenclatura del Banco Central, es decir, una persona que apuesta por una flexibilidad en la aplicación de las políticas monetarias y no los halcones que también se reproducen en el Banco Central Europeo. Déjame que haga una pausa. Ignacio responde a la vuelta, como le apelabas directamente ahora en tu intervención. Primero... Nueve y un minuto de la mañana, 8 y un minuto en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es miércoles de comparecencias para el Gobierno, que va a tener que dar explicaciones por el nombramiento de José Luis Escrivá en el Banco de España y también por el acuerdo de financiación para Cataluña. José Luis Astre. El ministro de Economía va a defender esta tarde en el Congreso la idoneidad de Escrivá como gobernador del Banco de España. Será el momento en que el PP exprese al Gobierno su discrepancia. Y lo mismo va a pasar ya antes, esta mañana, en el Senado, donde María Jesús Montero informa del acuerdo con Esquerra que dio la investidura a Illa. El PP ha forzado esa comparecencia que, por cierto, va a coincidir con el acto público que ha convocado Pedro Sánchez para abrir hoy el curso político. Será una conferencia, Guille, para explicar sus prioridades. Una conferencia sobre los retos del país con la que el presidente del Gobierno abre de manera tradicional el curso político. Sánchez dibujará las prioridades del Gobierno para los próximos meses. Una conferencia en positivo, dicen en la Moncloa, a la que el Ejecutivo llega tras la investidura de Illa y habiendo cerrado la crisis en el Poder Judicial, y también donde se pondrá de relieve la buena marcha de la economía. Eso dicen desde el Gobierno. Sánchez estará acompañado por prácticamente todos los ministros del Gobierno y más de 150 representantes de asociaciones de diferentes ámbitos de la sociedad civil.
Ha dimitido el ministro ucraniano de Exteriores dentro de la remodelación que se espera hoy en el gobierno de Zelensky. Acaban de preguntar al portavoz del Kremlin por si esos cambios pueden influir en un proceso de negociación entre Ucrania y Rusia. Y él ha contestado que de ninguna manera. En Bruselas, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, tiene que explicar hoy también las conclusiones del informe que encargó después de las protestas de los trabajadores del campo en Europa. Enrique García Pozón. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el anuncio lo hacía la presidenta de la Comisión en el debate sobre el Estado de la Unión de 2023, meses antes de las protestas del campo. Anunciaba un diálogo estratégico entre la Comisión, agricultores, minoristas u organizaciones medioambientales que desde enero de este año se han reunido en 7 ocasiones para abordar los desafíos de un sector que emplea a más de 17 millones de personas en toda Europa. Fruto de ese diálogo tendremos el informe que se presentará esta mañana en Bruselas. Esta es una de las citas en la agenda comunitaria de un miércoles en el que el ex primer ministro italiano Mario Draghi va a presentar a los grupos políticos en el Parlamento Europeo las líneas generales de su esperado informe sobre competitividad, aunque tendremos que esperar a que presente este texto a la presidenta de la Comisión en cuestión de días para conocer los detalles. Atención hoy aquí en España a las tormentas en las provincias mediterráneas, a esta hora de hecho en Tarragona y en Castellón. En Roma ayer cayó en una hora la misma cantidad de agua que en un mes de otoño. Hubo una tromba de agua que no tiene precedentes y un rayo provocó daños en el arco de Constantino, levantado en el año 315 junto al Coliseo. Hoy se valorarán el alcance de esos daños. Y de los deportes, el testimonio de Carolina Marín, que estuvo anoche en el larguero, en la SER, un mes después de romperse la rodilla, Sampe, en los Juegos Olímpicos de París. La que ha sido la tercera rotura en su carrera y que le reconocía a Manu Carreño es la que más le ha afectado en lo anímico. Recordaba el momento en el que se rompió las semifinales de ese 4 de agosto. Cuando yo caigo al suelo, mira a mi entrenador y le digo, me he roto. Le digo, no me lo puedo creer, y me decía, tranquila, intento levantarme, intenta seguir, a ver cómo tengo la rodilla por si acaso. Claro. Porque como yo estaba viendo a la china, es de esos días que dices, es que no encuentras solución. Y en el momento en el que lo intenté es que no tenía ninguna estabilidad en la pierna. También que su sueño sería retirarse en 2026 en un campeonato de Europa a disputarse en Huelva. Y del fútbol, hoy viaja la selección española a Belgrado para jugar mañana en Liga de Naciones contra Serbia. Durante la tarde conoceremos también los candidatos a llevarse el próximo Balón de Oro.
Ser Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el abierto Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Estábamos todavía con el análisis del nombramiento de José Luis Escrivá, todavía ministro como nuevo gobernador del Banco de España, y hacía una referencia a algo que había dicho, hacía Mariola Urrea referencia a algo que había dicho Ignacio Escolar, que decía la elección nos sitúa, España la sitúa en mejor posición, y ahí no estaba de acuerdo Mariola. Ignacio. Sí, varias cosas muy rápido. Primero, esta idea de que sí, que decía Mariola, de que si lo hubiesen dejado en el banquillo hace 9 meses y ahora lo recupera, no hubiese habido críticas. Discrepo completamente, hubiesen sido las mismas. No, porque el problema de fondo con esto es considerar que el paso por el gobierno es una mancha en el currículum. Y yo creo justo lo contrario, que para el puesto para el que están nombrando a José Luis Escrivá, el haber pasado 4 años por la política es un activo, no un pasivo. Es decir, es algo que le ayuda a hacer mejor su trabajo en defensa de los intereses de España. Porque antes de entrar en el gobierno de España, Escrivá ya era un economista de macro, de política monetaria, de los mejores que tenemos en España. Ya lo era, por currículum, y además era algo bastante transversal en esa posición, porque también lo defendía el Partido Popular y la derecha cuando hablaba de él, cuando lo nombró para ser el presidente de la AIREF. Después de 4 años en política ha aprendido algo más. Ha aprendido, por ejemplo, a negociar en Europa el plan de pensiones, la reforma de las pensiones. Y eso creo que es un activo a la hora de negociar en el Banco Central Europeo las políticas monetarias que sean más importantes para nuestro país. Porque insisto en que esas políticas monetarias son política de Estado. O sea, no tiene el mismo tipo de interés, los mismos incentivos Alemania que España a la hora de fijar la política monetaria. Y los ciudadanos tampoco. Y por eso creo que es importante que tengamos a alguien allí que sepa de los dos mundos, que sea un buen economista de política monetaria y que además tenga experiencia política. Mariola, ¿qué querías responder? No, que me parece muy forzado tener que... Bueno, primero, obviamente no es una mancha para nadie pasar por el Consejo de Ministros. Al contrario, aparte de un privilegio y un honor, por supuesto que otorga a quien pasa por ahí algunas de las que pasan por ahí, algunas habilidades que incrementan su valor añadido en términos de currículum. Ahora bien, discrepo en el núcleo central de la cuestión, que el señor Escrivá no va como representante del gobernador del Banco de España a defender la política monetaria de España, porque no hay política monetaria de España, hay una política monetaria única para todos los miembros de la zona euro. Y la gobernanza, el proceso de toma de decisiones en el Banco Central Europeo no le atribuye a alguien que ha sabido negociar las pensiones en el marco europeo una posición de privilegio ni de influencia por sí mismo para que esta sea la razón perentoria de su nombramiento. Y por supuesto que dejar a alguien en el banquillo 1 año no hubiera evitado las críticas del Partido Popular. Por eso he comenzado mi intervención dejando aparte el psicodrama y la exageración a la que recurre constantemente el Partido Popular, perdiendo toda su eficacia en relación con cualquier decisión que tome el gobierno. Pero creo que un gobierno del Partido Socialista, un presidente que ha apuntado por la regeneración política, también debe dar evidencias que muestren esa conformidad y esa coherencia con esa decisión. Y creo que, insisto, sin restarle ningún valor al perfil de José Luis Escrivá, pero que eso es una condición de elegibilidad, creo que si lo querían debían haber dejado fuera del Consejo de Ministros, y si no, creo que hay otras opciones que hacen más adecuado el nombramiento y en este escenario creo que el presidente del gobierno hubiera marcado también historia nombrando a una mujer. Carlos. Sino haber dejado pasar un tiempo prudencial no es tampoco una garantía, ciertamente, pero hombre, es aconsejable el decoro, el recato. ¿Pero por qué? Por preservar la imagen de neutralidad, la imagen de independencia de la institución. Este señor, yo no me voy a creer ahora un pronunciamiento que haga en forma de dictamen, de informe, sobre, por ejemplo, la reforma de las pensiones que él mismo ha propuesto. Es que no había otro economista de prestigio, no hay en España de verdad otros economistas de prestigio. Y después los contorsionismos que se hacen con toda libertad, cuidado, para defender el nombramiento, el propio presidente del gobierno, que es el que tiene el poder, no lo hace, no tiene ningún tipo de complejo. Insisto en lo de antes, esta acción es sanchismo 100%, como se dice de los jamones ibéricos buenos, ¿no? Es que no hay más, es que es un estilo de gobierno, una forma de entender el ejercicio del poder, guste más o guste menos. A mí no me gusta, vaya por delante, pero es que es un estilo que es coherente con lo que hemos visto en los últimos tiempos, nada más, y las cosas son lo que son
y no lo que una parte quiere que sean. O sea, no había otro economista de prestigio de verdad, de la izquierda progresista, por supuesto. No lo había, de verdad que no lo había. Tenemos que coger a uno que pase directamente del Consejo de Ministros al Banco de España. Es la pregunta. Que nos encontramos ante la tesitura de Mariola, decías, yo utilizo el mismo rasero. Está haciendo la prensa conservadora hoy un ejercicio que es una trampa, que es hablar de toda la gente que ha pasado por la política y que ahora está ocupando un puesto, colonizando, entre comillas, como dice el Partido Popular, en esa exageración, en esa hipérbole constante, las instituciones, que es exactamente lo mismo que hace el Partido Popular cuando gobierna. Es exactamente lo mismo. Pero, Mariola, ¿cómo se sale de esto si el acuerdo entre los dos grandes partidos, y lo hemos visto con el Poder Judicial, el acuerdo entre los grandes partidos es imposible? Bueno, pues es muy difícil y es muy difícil salir de esta, pero en principio, si había alguien que había manifestado vocación de que hubiera un giro, un cambio, fruto del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del acuerdo para salir de esta, era precisamente el presidente Sánchez. Había dado pruebas de una vocación de regeneración política que pasaba, entre otras cosas, por este tipo de decisiones. Entonces, a mí me apena que una crítica hoy a la decisión pueda ser sumada a esa catarata de exageraciones del Partido Popular con la que yo, pues obviamente, discrepo. Discrepo porque es pura exageración, porque en el fondo iba a utilizar una frase un poco sofisticada, porque les da lo mismo, porque es la crítica por la crítica, da igual la migración, da igual Escrivá, da igual cualquier tema. Pero yo creo que la aproximación progresista a lo que es a la cultura democrática tiene que tener unos estándares un poco más elevados. Y España tiene candidatas y candidatos suficientes como para que una decisión de esta naturaleza no empañe el buen funcionamiento del Banco de España y la representación en el sistema europeo de bancos centrales, y a la vez responda a los estándares de regeneración democrática que la izquierda aspira no solo a adoptar y a mantener, sino también a proyectar como referente. Entonces, ahí voy, a este punto voy yo. Por supuesto que José Luis Escrivá va a hacer un buen trabajo, pero si este no es el debate. El debate no es este. Si está empañando su nombramiento precisamente el hecho de que haya sido designado directamente el Consejo de Ministros, desde el Consejo de Ministros. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Pues yo creo que con voluntad de salir de esta. Y algunos aspectos ya han sido apuntados. Si se quería este candidato, bastaba con haberlo dejado en el banquillo. Si este candidato era muy bueno... Pero es verdad, y ahí lo decía Ignacio, las críticas hubieran sido las mismas. Las del Partido Popular sí. Las del Partido Popular sí. Pero las críticas que se aproximan sin la exageración y el psicodrama, yo creo que no. Y objetivamente el planteamiento es diferente. Porque, dado que hay consenso en que las condiciones de idoneidad no están en cuestión, bueno, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando venimos además de una propuesta de regeneración. Si es que venimos de ahí. Cierro con Ignacio. Yo quiero insistir en algo. La independencia se ejerce en el cargo, no como por quien te nombre. Los cargos independientes en todas las democracias europeas tienen un componente político en el origen. La independencia está en que ese mandato es irrevocable, que tienes un montón de tiempo en el cual tendrás que ejercer sin ninguna capacidad de presión por parte de quien te ha nombrado. Y esto vale para todas las instituciones, y en ese caso, insisto, Escrivá ya demostró esa independencia. Ya demostró esa independencia al frente de un organismo tan importante como la AIREF. Con lo cual, plantear que ahora no va a ser distinto, es decir, que él va a ir allí a convertir, como está haciendo la derecha, en una herramienta más del gobierno, el Banco de España, me parece que es evidente que no es tu crítica, estoy de acuerdo contigo, por supuesto que no, pero que es la crítica en la que está ahora sumergido el debate español, es decir, que creo que es importante también aclararlo. Y luego, es que no puede ser que miremos a Europa para ponernos raseros distintos. Es que en todos los bancos centrales, en casi todos los bancos centrales de Europa, se valora la experiencia política. No es un demérito, es al contrario, es algo necesario y recomendable. Porque aunque es verdad que la política monetaria la toma el Consejo del BCE, quien se va a sentar allí es Escrivá. Es el gobernador del Banco de España, y quien tendrá que estar allí defendiendo argumentalmente e intentando lograr consensos, intentando convencer a los otros de determinadas políticas, tendrá que ser él, y por eso es importante esa experiencia. Hago una pausa y voy con el otro nombramiento, este sí, consenso, el nombramiento de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias, en el abierto Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Vamos con el otro nombre del día, que es el de la primera mujer que va a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Ella es Isabel Perelló. De todas formas, los vocales, recordemos, han necesitado 5 votaciones para llegar a este nombre de consenso, hasta llegar a este acuerdo para que sea Isabel Perelló la presidenta del órgano de gobierno de los jueces. Pedro Jiménez, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Perelló es catalana, progresista, la candidata de consenso, aunque ha costado, que pedían los conservadores. De hecho, fueron ellos los que pusieron su candidatura encima de la mesa. ¿Qué se espera de la nueva presidenta, que de momento va a inaugurar mañana? Y ahí también había prisa, porque mañana se inaugura solemnemente el nuevo año judicial en presencia del rey. Es verdad, Ángeles, tiene razón en que Isabel Perelló emergió como la candidata de consenso para desatascar ese bloqueo del sector conservador que vetó a las otras 3 magistradas que habían propuesto los progresistas. Perelló hace historia, primera mujer que preside el Supremo en sus más de 2 siglos de historia y el Consejo del Poder Judicial, y tiene por delante un mandato delicado y complejo. Primero, porque hay más de un centenar de nombramientos judiciales pendientes por hacer, en suspenso desde marzo de 2021, cuando se aprobó la norma que retiraba esta función al Consejo cuando estuviera en funciones, y ahí hay nombramientos, un 30% de ellos tienen que ir al Tribunal Supremo, que tiene ese tercio de plazas vacantes. En segundo lugar, Perelló tiene que recuperar la normalidad de la institución que gobierna a los jueces y que en los últimos tiempos la derecha judicial convirtió más en un actor político, llegando a aprobar un comunicado contra la ley de amnistía cuando no se conocía su contenido, poniendo palos en las ruedas, si lo recordáis, a la renovación del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, pues Perelló tiene que liderar esos trabajos para aprobar un informe que proponga una reforma del sistema de elección de los jueces. Esta jueza catalana, progresista, magistrada del Supremo desde 2009, toma posesión este mediodía. Su estreno será el jueves en la apertura de tribunales que preside el rey. Pedro, gracias. A vosotros. Destacado, lo destacaba antes Mario Laurrea, que Isabel Perelló rompe un techo de cristal, gruesísimo techo de cristal, que ha pesado durante décadas en la judicatura. Las mujeres casi no tienen presencia en la cúpula judicial. Solo el 21% de los magistrados del Supremo que va a presidir ahora Perelló son mujeres, como ella, el 21%. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque desde 1966 las mujeres pueden acceder a la carrera judicial en España, pero la primera jueza este país no la tuvo hasta el año 1972, y hemos tenido que esperar más de 40 años para ver a una mujer en la presidencia del Supremo y del Poder Judicial. Sí, medio siglo hemos tenido que esperar, como dices, para ver a una mujer al mando del Supremo, que es además el tribunal con mayor desigualdad de género. Solo hay 12 mujeres frente a 45 hombres, así que Perelló tiene mucho trabajo en su propia casa. El Supremo es el paradigma de esa falta de paridad en la judicatura. Las mujeres son mayoría en la carrera judicial, son en general el 57%, pero hay tramos de edad donde alcanzan el 70%, pero después desaparecen de la cúspide. La primera jueza en España fue María Jover Carrión. Ingresó como jueza comarcal en 1972 y entonces tuvo que escuchar de algún reo: yo he venido a hablar con el juez, no con una mujer. Le hemos preguntado a Rosa Gil, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, ¿cuántos años tendrán que pasar para lograr una justicia paritaria? Desde el momento en que esa mujer accedió a la carrera judicial han pasado 52 años. Espero que no se tarde tanto, pero desgraciadamente aún tardará y aún tardaremos en ver esa igualdad en la cúpula judicial. Cuesta mucho, nos ha costado mucho y espero que vaya más deprisa, pero no confío en ello. No la vemos muy optimista, y es que, claro, ahora mismo solo hay 2 mujeres presidentas en los 17 tribunales superiores de justicia, solo hay 7 mujeres presidentas en las 50 audiencias provinciales. Como en el resto de los ámbitos laborales, la maternidad y los cuidados también penalizan a las juezas. Este dato lo ilustra muy bien. De los 9 jueces que se cogieron el año pasado una excedencia por cuidados de los hijos, 8 fueron juezas. Las juristas le piden a Perelló que impulse la formación en igualdad de los jueces y que se aplique una justicia con perspectiva de género. Creen que el nombramiento es un cambio muy importante y nos han contado de ella que hace unos años le dio un tirón de orejas al entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Lesmes. Perelló firmó
con Margarita Robles, cuando la ministra estaba en el Consejo, una carta reprochándole que usase un lenguaje sexista, hablando siempre de jueces y nunca de juezas. Interesante ver esa fotografía mañana en la inauguración del año judicial con una mujer al frente de la cúpula de los jueces. Gracias, Mariola. A ti, hasta luego. Carlos, 2 elementos para el análisis. Primero, que es importante, por primera vez una mujer en una carrera que ya mayoritariamente, 57%, es de mujeres, pero que siguen sin estar en la cúpula. Esta ruptura de este techo de cristal por parte de Isabel Perelló. Pero después también, Carlos, las dificultades que ha habido para llegar a este nombre de consenso. Costó ponerse de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y después ha costado hasta 5 votaciones que aprobaran un nombre. Las mismas votaciones que para elegir al Papa Francisco. Con eso se dice todo, ¿no? 5, para que hubiera fumata blanca y efectivamente de una mujer. Ojalá algún día y pronto deje de ser noticia que una mujer presida uno de los órganos más importantes o cualquiera de este país. En eso es lo que estamos y ojalá eso ocurra, lo podamos vivir nosotros y no nuestros hijos, que lo vivamos nosotros antes. Y ojalá esta mujer, que por cierto desarrolló su labor de magistrada en Andalucía, dejó muy buen recuerdo entre muchos compañeros, estuvo en la sala del Tribunal Superior, en lo contencioso, en los años brillantes de la Exposición Universal y dejó muy buen recuerdo, como digo, y ojalá se afane y consiga, pues, yo creo que los 3 objetivos más importantes que va a tener por delante, ¿no? El primero, por supuesto, es dar agilidad a la justicia, lenta de por sí y lenta porque el bloqueo de la cúpula judicial la convirtió todavía en más lenta, ¿no? Que dote al Consejo General del Poder Judicial de un prestigio que ha resultado muy dañado en los años del bloqueo y después que haga todo lo que pueda por acabar con un lastre de la justicia, que son esas infografías que vemos tantas veces en las ediciones digitales y de papel de los periódicos, cuando se ven las togas con el color del partido al que se atribuye cada juez, ¿no? No tiene mucha tarea por delante y menos mal que al final, mañana, efectivamente, no vamos a ver ese asiento vacío. Hubiera sido lamentable, ¿eh? Ignacio. Sí, es una estupenda noticia, además de por lo histórico que resulta que por fin se rompa ese techo de cristal. También porque es la primera vez en 28 años, que se dice pronto, que en el Consejo General del Poder Judicial hay una mayoría progresista. Por primera vez, y esto ha ocurrido así por los sucesivos bloqueos del PP, 2 años y pico con Rajoy, 4 años y pico, 5 años y pico con Casado, con Feijóo, y también con Rajoy, y otro año previo también con Aznar en el año 95. Y el único periodo en el que eso se rompió un poquito, tampoco se rompió, porque durante la época de Zapatero cometió, para mí, uno de los principales errores de su legislatura, nombró a un presidente del CGPJ conservador, para lograr un acuerdo con el PP que llevaba 2 años y pico, como decía, bloqueando. Y creo que es una buena noticia y también es histórico que hayan tardado tanto por otra razón, porque es la primera vez también en la que los partidos no pactan un nombre. Pero eso no significa que los partidos no hayan pactado unos criterios. Como contamos hoy en el diario, hubo un acuerdo. El acuerdo era que tenía que ser una mujer, que tenía que ser progresista y que tenía que ser magistrada del Tribunal Supremo. Y han tardado muchas reuniones, casi 2 meses, en ponerse de acuerdo en quién, con todas esas características, que no hay tantas, porque lamentablemente en el Supremo hay muy pocas mujeres, era la ideal. Y me alegró mucho de que por fin lo hayan logrado. Mariola. Pues 2 o 3 cosas también. Una, incidir en el valor del símbolo, de lo que significa como a modo de referente para muchas mujeres que hoy están en la carrera judicial, tener a una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial mujer. Se han tardado 40 años, has dicho. Insisto, en el Banco de España han pasado 200 y todavía seguimos con hombres. Y a continuación, el segundo argumento que me parece tan importante o más es el del que afecta al procedimiento. Lo apuntaba ahora Ignacio. Es la primera vez que ha sido elegido la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, después, es verdad, de numerosas votaciones, pero por los vocales, sin que se haya filtrado previamente a la prensa, incluso antes de que los vocales formaran parte de ese plenario, quién iba a ser el presidente. Esto ha ocurrido en otras ocasiones, incluso con gobiernos progresistas, ¿no? Que ya se adelantaba el nombre del presidente incluso antes de que los vocales se sentaran a la primera reunión plenaria, con la competencia exclusiva para elegir al presidente. Por lo tanto, yo creo que en términos de procedimiento y en términos de regeneración,
es muy importante lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego ya, pues en términos de perfiles, nada que objetar, por lo mismo que señalaba anterioridad, porque estamos hablando de condiciones de elegibilidad. Podemos hablar de matices entre unos de los candidatos, otros de las candidatas, pero todos reunían ese mínimo para ser elegido. Y sí que afeo aquí la conducta del Partido Popular, que en ocasiones han pretendido, no sé cómo señalarlo, sino hacer de menos a los currícula, curiosamente, de las candidatas mujeres. Que yo creo que esto es una aproximación y esto es un sesgo que hay que combatir de manera radical. ¿Qué decías, Carlos? Sí, un pequeño detalle, ¿no? Que no se nos puede pasar por alto. La propuesta de la finalmente elegida lo ha sido con unanimidad de los 10 miembros considerados conservadores. Y de los considerados progresistas solamente la han votado 4. Conclusión: no ha salido el candidato propuesto o deseado por el gobierno. Yo lo tengo clarísimo. Y eso es muy importante en el análisis político, después de ponderar con toda justicia todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿eh? El bloque progresista se ha roto, y se ha roto a favor mayoritariamente de la candidatura propuesta por el bloque conservador. Eso no puede pasar por alto. Ignacio, querías hacer una puntualización a esto que creo decía. Que estoy hablando de memoria, pero creo que son 6-4. Sí. Es decir, ha habido 6 votos a favor del bloque progresista. En cualquier caso, bueno, la unanimidad. No ha habido unanimidad por parte del bloque progresista. Bueno, se ha roto. Lo que sí se ha conseguido, más allá de esto último que decía Mariola, sí se ha conseguido que el nombre de Perello generara consenso político, y la verdad es que es algo a lo que no estamos acostumbrados, que todo el mundo se felicite por un nombramiento, por un acuerdo a derecha, izquierda, en gobierno y oposición, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han celebrado que los vocales hayan elegido a su presidenta. El PSOE destaca que sea precisamente una mujer progresista, algo que estábamos destacando nosotros también aquí en el análisis, y el PP se congratula de que haya sido sin presiones políticas, decía Miguel Tellado. Así que todos coinciden en que esto va a dotar de estabilidad y normalidad al Poder Judicial después de años y años de bloqueo. Sí, parece que en este asunto se llueve a gusto de todos, o eso es al menos lo que ayer quisieron trasladar. En el Gobierno querían mostrar ayer que su satisfacción era máxima. La portavoz Pilar Alegría destacó en concreto que la designación va a permitir ahora sí que los 3 poderes del Estado funcionen correctamente. Recuperamos la normalidad de un órgano constitucional de nuestro país como es el Poder Judicial. Y me van a permitir, en nombre del Gobierno, por supuesto, que valore de una manera muy positiva. Se felicita por eso el Gobierno y también por el hecho de que, por primera vez, como decíais, una mujer se vaya a poner al frente del Poder Judicial. Además, una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer, desde luego, con una trayectoria intachable, un currículum magnífico. Por primera vez, como digo, presida el Consejo General del Poder Judicial. Y sin que sirva de precedente, lo que vimos ayer, que no es habitual, es a un PP coincidiendo con el Gobierno, aplaudiendo también esta designación que culmina el acuerdo que sellaron en junio para renovar el Poder Judicial, aunque eso sí, con un matiz. El PP quiso destacar que no ha habido imposiciones de partidos. Esto decía Miguel Tellado. Yo celebro que los vocales del Consejo General del Poder Judicial hayan podido decidir sin presiones de ningún tipo. Todo lo que supone avanzar en la independencia judicial es bueno para España, es bueno para nuestro país, y el PP... Aunque desde Sumar, por ejemplo, se aprovecharon ayer para acusar al sector conservador de haber bloqueado, decían, durante un mes la elección de la presidenta. Ana, gracias. A vosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos con la crisis migratoria a la vuelta.
Ángeles Barceló. 9:37 de la mañana, 8:37 en Canarias, en el Abierto. Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Vamos a ser optimistas un ratito esta mañana, después de que hemos terminado el tramo anterior hablando del acuerdo, del consenso, de que todo el mundo se felicita por el nombramiento de alguien, no en el primer tramo del Abierto, sino en el segundo tramo del Abierto, porque parece también que en el debate migratorio, venga va, no todo está perdido, sobre todo en cuanto a la posibilidad de reformar la ley de extranjería. A pesar de todo el ruido que hay, de toda la confrontación que hemos visto este verano entre el Partido Popular y el Gobierno, los populares reconocen ahora que todavía hay una posibilidad, hay una puerta medio abierta, ajustadita, para llegar a un acuerdo. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. De hecho, el Partido Popular, Mariela, reconoce que se reunió con el Gobierno y con el presidente de Canarias y que les pareció razonable una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa. De momento no hay muchos avances, hay que decir, pero bueno, como mínimo hay ese resquicio. Y como dices, pese al duro intercambio de declaraciones entre PSOE y PP en las últimas semanas, ambos partidos mantienen desde mediados de agosto al menos una vía de negociación abierta. El pasado día 12, en una reunión a 3, el presidente canario puso sobre la mesa una propuesta que, según el PP, sería razonable. El Estado se haría cargo de los menores con recursos e instalaciones propias cuando los centros autonómicos superen el 150% de su capacidad. Además, el Estado compensaría a las comunidades cuando éstas tengan sus centros a más del 100%. Lo revelaba, como dice Stellado, denunciando que desde entonces el Gobierno, decía, no ha movido ficha. No tenemos respuestas para poder avanzar en este acuerdo y lamentablemente por parte del Gobierno no hay ningún movimiento. El Ejecutivo niega que exista un principio de acuerdo sobre este punto, dice que hay todavía muchas discrepancias y afea al PP haber tumbado la toma en consideración de la modificación de la ley de extranjería, que podrían haber modificado en su tramitación. Lo mismo pueden hacer ahora, decía el portavoz socialista Pachi López. Lo escuchamos. Ya está habiendo contactos con todas las formaciones políticas para dar una respuesta. Nosotros trajimos una solución y enseguida muchos dijeron que no. Las conversaciones van a continuar, pero el PP, que sigue exigiendo además la declaración de emergencia migratoria y una conferencia de presidentes, pone la pelota en el tejado del Gobierno y lo hace esta vez respaldado por Coalición Canaria. El lunes el presidente Clavijo decía estar dispuesto a llevar al Gobierno a los tribunales si no asume sus responsabilidades en esta materia, alineándose así Ángels con los populares, con los que, recordamos, gobierna en coalición. Mariela, gracias. A vosotros. A ver, que negociar no es claudicar. Que negociar es bueno, que negociar es hacer política. Y lo digo porque cada vez que sale la palabra negociación, reunión, posibilidad de acuerdo, siempre hay desde algún partido alguien que sale diciendo no estamos negociando. No, pues si no pasa nada. Negocien, sí, eso es lo bueno, llegar a acuerdos, llegar a consensos, como acabamos de ver ahora con el nombramiento que decíamos de la presidenta del Consejo de los Jueces. Pero en cualquier caso, a algún acuerdo tendrán que llegar, Ignacio, entre otras cosas, porque los gobiernos afectados por las llegadas masivas de inmigrantes son del Partido Popular o están hechos con el Partido Popular, con el apoyo del Partido Popular. Sí, el caso más evidente es Canarias, que es el más afectado también. Sí, pero Ceuta también. En fin, le pasa y veremos qué pasa en Baleares, porque las cifras que están llegando a Baleares empiezan a ser también preocupantes. Así es, pero en esto no es la primera vez que ocurre. Antes de verano tuvimos la votación del techo de gasto, una votación muy importante porque hubiese permitido a las comunidades autónomas disponer de un montón de recursos, y el PP, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, decidió que era más importante votar en contra. Es decir, que lamentablemente una de las consecuencias de la polarización y de la situación tan crispada que vive el debate público, en parte también por la irrupción de los partidos ultras de extrema derecha, es que en el Partido Popular tienen un miedo enorme a pactar incluso lo que les beneficia, lo cual es bastante alucinante. Normalmente acaba pesando mucho más el poder mantener una posición más dura contra el gobierno frente a las acusaciones de Vox, que te dicen que es que estás pactando todo con el pérfido Sánchez, que tus propios intereses como administración y la de tus propios ciudadanos, que eso es de lo que estamos hablando hoy en día. Yo creo que veo muy difícil que se vaya a llegar a un acuerdo, porque es que recordemos los precedentes de todas las cosas que no se han logrado pactar. Es que para pactar el CGPJ, y no me refiero al nombramiento de la presidenta, sino a la renovación, se pasaron 5 años y medio bloqueando. 5 años y medio. Que es algo que, en fin, es más de un mandato completo del Poder Judicial. Así que en este tema yo soy bastante pesimista, porque es muy difícil si tú colocas el nivel de la crítica en los niveles en los que lo ha colocado el Partido Popular. Sánchez es un traidor a España, Sánchez es un tirano, Sánchez está invadiendo todas las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder, o como llegó a decir Ayuso, quiere encarcelar a la oposición como hacen en Venezuela. Si tú llegas a ese punto, luego después, ¿cómo te vas a dar la mano?
Es muy difícil de mantener los dos discursos a la vez, pero el error no está en darse la mano, está en esa crítica desmedida que luego le achica los espacios al propio Partido Popular. Darse la mano en ocasiones debería ser lo normal, llegar a acuerdos y llegar a entendimientos. Sobre todo en aquellas cosas que están obligados a hacerlo. Claro. Mariola. Yo creo que hay un punto que el Partido Popular es el que determina o explica la acción política del Partido Popular, y es que el Partido Popular no ha acabado de aceptar o de renunciar nunca a que este gobierno caiga. Y obviamente mientras los presupuestos no se aprueben, que será desde luego el indicador más evidente de que se agotará la legislatura sin ningún tipo de problemas, el Partido Popular no está dispuesto a dejar de utilizar cualquier cosa, también los menores no acompañados, para hacer política, digamos, de la de barro. Porque discrepar forma parte de la lógica política. Claro. Presentar alternativas de acción política es una responsabilidad de la oposición, pero la principal responsabilidad de quienes tienen un mandato de representación parlamentaria es solucionar problemas. Y hoy uno de los desafíos es la migración, y uno de los problemas a los que se enfrentan las comunidades autónomas, que reciben en primer lugar, porque son frontera, la inmigración irregular, necesitan resolver un problema. Y el problema tiene nombres y apellidos, son trayectorias personales, en algunos casos son menores, en otros no lo son. Y, por lo tanto, este es el punto en el que encuentra explicación esta manera de hacer política tan inútil del Partido Popular, inútil en el sentido de no útil para resolver problemas, y que pretende, vivir en esa fantasía de que esta vez sí el gobierno de Sánchez cae. Y mientras yo creo que los presupuestos no sean aprobados, no tendrán ya el convencimiento ni el indicador más claro de que va a haber legislatura para rato, y por lo tanto tendrán que ajustar. Pero sería importante, Mariola, que política asumiera que a lo mejor no cae este partido, el Partido Popular, sí. este gobierno, sí. Que asumiera que a lo mejor no cae este gobierno y se pusiera a trabajar. Tú decías, una de las obligaciones de la oposición, o uno de los mandatos de la oposición, es presentar alternativas. ¿Cuál es la alternativa de la oposición a la crisis migratoria? ¿Cuál es la propuesta? No hay propuestas, porque bajo mi análisis están la idea de nosotros no tenemos por qué plantear propuestas, nosotros lo único que tenemos es que desgastar al gobierno, y lo desgastamos con trazo grueso, y da igual que sea una crítica desmesurada, hiperbólica de un nombramiento, o algo tan extremo en términos humanos, en términos jurídicos, en términos políticos, como hablar de deportaciones masivas. Pero da igual qué tema elijamos, la aproximación siempre es la misma, es una oposición de cale borroca. Utilizo esta expresión siendo consciente de la dureza y de todo lo que significa, pero es que es así, es una oposición que no permite alternativa, es destructiva simplemente. Y esto es una pena, porque esto provoca también otra cuestión que es negativa para la cultura democrática, es que en ocasiones la crítica política al gobierno desaparece frente a los extremos y a la hipérbole del Partido Popular. Yo creo que resultaría mucho más edificante y mucho más también seguramente rentable en términos políticos al Partido Popular hacer una oposición más alejada de la extrema derecha y una oposición más pensando en un futuro acceso al gobierno, cuando quiera que sea y cuando quiera que los ciudadanos españoles le den la confianza suficiente para asumir esa responsabilidad. Carlos. Ya en agosto, en uno de los abiertos de agosto, ya dijimos que cualquier solución eficaz y de verdad pasa por un acuerdo entre los dos grandes partidos, ¿no? Y la verdad de perogrullo, pero es que es así, una vez más es así, ¿no? Y que haya habido una reunión, yo creo que al final ha sido más de una, ¿no? Entre esas tres partes, pues es positivo de entrada, porque marca el camino. No ha habido un acuerdo, tristemente no lo ha habido, pero ha marcado la senda correcta, que es el acuerdo de los dos grandes partidos. Y la segunda gran clave que no se puede olvidar, y que tú misma ayer, Ángel, lo comentabas a primerísima hora, es que no se debe perder nunca la visión humanitaria del problema, la tragedia de las personas, el drama, y en demasiadas ocasiones se orilla ese aspecto que es fundamental. Nadie se echa al mar, algunos se olvidan por gusto, ¿no? Sino por buscar la posibilidad de tener un futuro
mejor, de poder tener una vida digna. Y se nos olvida demasiadas veces que en el mejor de los casos se echan criaturas 5 horas a nadar para alcanzar esa orilla que les permita vivir mejor. Se olvida la necesidad del gran pacto entre los partidos y se olvida la visión humanitaria. A partir de ahí podemos entrar en esas frías negociaciones de cupos, de porcentajes, de dinero, de planes integrales, de llevar el tema a Europa declarando una situación de emergencia, pero no podemos olvidar nunca la necesidad del consenso entre los dos y la visión humanitaria. Mira, por actualizar los datos, yo decía que Baleares va a empezar a tener también un problema porque el martes han llegado a Baleares 349 personas en 15 pateras. Una de ellas llevaba a 101 personas migrantes. Es la mayor embarcación con migrantes que ha llegado a las costas baleares desde que hay registros. Es una embarcación con 101 migrantes. Y decías tú una cosa antes, Ignacio, cuando decías ese no constante o esa oposición de Kale Borroka que decía Mariola del Partido Popular al Partido Socialista, en ocasiones, y en este caso, en el caso de la migración es una de ellas, puede ir en detrimento de los intereses de los ciudadanos de las comunidades que gobiernan o que ayudan a gobernar. Doy un salto, pero es lo mismo que de la financiación autonómica. Más allá de que se necesite que el gobierno explique en qué consiste la financiación singular para Cataluña. Esta tarde hay una comparecencia de la ministra Montero que esperemos que ya dé definitivamente todos los datos para que, en lugar de especular, podamos hablar sobre la realidad, sobre lo que es. Pero hay esa petición del Partido Popular de prietas las filas cuando hay varones del Partido Popular que a lo mejor también quieren algo singular para ellos. Pero es que, vamos a ver, es que el debate sobre la financiación autonómica y los recursos, el principal interesado en que se abra ese melón y se resuelva es el presidente de la Generalitat de Valencia, no de Cataluña. Es Valencia la comunidad autónoma más infrafinanciada y la más interesada en que se llegue a un acuerdo. Y ahora en con el Parlamento. efecto frontera, Claro. si sale adelante Además, la financiación singular. Es decir, que es bastante evidente que en muchísimas ocasiones el PP prioriza el corto plazo de la oposición a cualquier costa. Con esa idea estoy de acuerdo con Mariola de que el gobierno va a caer mañana, víctima de su propia propaganda. Llevan diciéndolo desde que Sánchez logró la investidura que esto iba a durar 2 días y se les va a hacer largo. Desde la moción de censura. Sí, es verdad, tiene razón. Hasta desde ayer, el 2018. hasta ayer mismo que Feijóo decía dimisión y convocatoria. O sea, otra vez. Sí, bueno, pues, pero no solamente va contra sus intereses y los de sus ciudadanos en lo que refiere a la gestión de las administraciones que gobierna. Va contra sus intereses políticos y electorales. Porque ¿de dónde ha salido Alvise? Ha salido de los discursos ultras que han blanqueado desde el PP y luego más tarde y fundamentalmente desde Vox. Y ahí sale. Si tú estás haciendo un discurso diciendo que Sánchez es traidor, que es el mayor traidor de la historia de España, el peor gobernante desde Fernando VII ya, o sea, no. Y luego, ¿cuál es tu respuesta? No, yo me quedo en el Parlamento votando que no. Pues te sale un ultra diciendo yo le voy a meter en la cárcel. Y acabas generando tú mismo el caldo de cultivo del que nacen lo que va a complicar enormemente las posibilidades del PP de llegar al gobierno. No se han enterado de que la razón por la cual perdieron las elecciones el 23 de julio del año pasado y no gobernaron fue precisamente porque asustaron a un montón de gente, porque estuvieron haciendo una oposición tan dura que movilizaron a la izquierda para respaldar al gobierno y así evitaron que Vox entrase en el gobierno. ¿Creen que con un tripartito de PP, Vox más Alvise van a tener más posibilidades de seducir a la mayoría social de este país y no solamente a las bases más exaltadas de la derecha? Mariola. Yo creo que también ahí hay un problema de liderazgo muy fuerte. Digo, ahí en el Partido Popular. Cuando Alberto Núñez Feijóo es designado digitalmente para presidir este partido, se hace bajo la pretensión de que iba en unos meses a alcanzar la Moncloa. Eso no ocurre y es un candidato que no acaba, ni de hacerse con las riendas del partido en el sentido de tener una fortaleza como referente político para unar todas las familias del partido, que son muy diversas en el Partido Popular, ni evidencia tampoco mucha solvencia. Hablemos claro, ha pasado ya un tiempo y Núñez Feijóo no es un candidato que evidencie una fortaleza en política económica, en política exterior, en un discurso potente sobre cómo gestionar los grandes problemas o los grandes desafíos que tiene España, y hablamos desde el tecnológico pasando por la vivienda o por el de la migración, que es uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular está ahí en un impasse, ¿no?, de a ver qué pasa con la legislatura, a ver si la legislatura dura hasta el final o hay algún fallo que provoque unas condiciones que la hagan inviables, y entonces siguen manteniendo ahí una oposición, a mi juicio, errática.
Y yo creo que esta es la clave, es errático todo lo que hacen. Voy a tener que dejarlo aquí, nos vamos a publicidad y a la vuelta el avance de lo que vamos a hacer a partir de las 10. importante. 100 años de radio. Lo siento, pero está en un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un porrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta Qué maravilla, Pepe Rubio, Ana Usle, buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Esa Lolita ahí con este bolero. Qué bonito, por favor. A ver, ¿para ilustrar qué? Tendría que quedarme en blanco ahora. Sí. Para avanzar bien lo que toca. Claro. Porque en el rincón y la esquina, en el primer rincón y la esquina de la temporada, hablamos de amnesia. De olvidarse. De olvidarse. Yo me había olvidado de lo que era esto. Me había olvidado de lo largo que es este programa. Pero eso es una amnesia temporal. Ya está, sí, muy se me ha breve. curado, se me ha curado. Ya, nada. Se me ha Tú curado. una vez te pones en marcha, te lo recuerda rápido. Queremos saber sobre la amnesia, si ustedes la han sufrido, si han conocido o convivido con personas que la hayan sufrido, qué cosas se olvidan, qué cosas nunca se olvidan,
si son olvidadizos, y ya pedimos sus llamadas al 900-100-800 porque está el equipo preparado y tenemos muchas ganas de escuchar a Marta, a Manuel y a los oyentes. 900-100-800, hablamos de amnesia, como enfermedad, como episodio, pero también si ustedes son de aquellos que se olvidan de las cosas, si les dicen que guarden un secreto y lo guardan también, que se olvidan incluso de lo que le han dicho. 900-100-800, ¿qué más? Bueno, segunda temporada de Roberto Villar en Hoy por Hoy, deja de recibir carta de más allá porque había puesto lo divino ya patas arriba, y va a pasar a hacer biografías no autorizadas, vuelve a la tierra. La primera es Top, biografía no autorizada de Isabel Díaz Ayuso, si la quieren escuchar a partir de las 11. ¡Qué miedo! Bueno, y viaje de ida también vuelve y lo traemos con una vida impresionante, la de Carolina Otero, la bella Otero, la bailarina y cantante gallega que se convirtió a finales del siglo XIX y principios del XX en la gran musa de la Belle Époque. Merece la pena escucharlo. Y luego entrevistón. Además podemos decir que es entrevistón porque sabemos lo que pasa. Claro, porque lo grabamos el lunes. Este es el tráiler. Sí. Sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa. Termina bien. Es el amigo de Finita, el amigo de Finita Permuy, que fue nuestra Miss Experiencia ayer. Sí. Y es el hombre, el entrenador de moda del fútbol español. Ha llevado al Girona a la Champions y, están tuteando a los grandes. O sea que hoy, en Hoy por Hoy, el vallecano Michel González. Pues es un programa en el que tenemos preparado hoy también. No os lo perdáis, Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Vayáis donde vayáis con el pinganillo puesto los tres. Venga, Muy bien. hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta luego. Un beso.